Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es la emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con la programación para este día, estamos con la presencia del doctor Roberto Jiménez, con unos invitados súper especiales para el día de hoy. Así que bueno, doctor Jiménez, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días. Qué bueno empezar esta semana, el día, considerando mirar al cielo y escuchar de parte de Dios lo que tiene para hoy. El día de hoy nos acompañan Leo y Lili Ortega, un matrimonio que ha servido en niños por más de 20 años y que además ha desarrollado de parte de Dios una asociación para la familia. Nos da mucho gusto que nos acompañen y les dejo el micrófono y la cámara. Bienvenidos, Leo y Lili. Gracias a Dios por sus vidas. Muchísimas gracias. Gracias en esta mañana les damos a ustedes por la invitación. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar compartiendo algo de la palabra, una reflexión muy interesante. Sabemos que en el reino de Dios, Él quiere que todos sus hijos se salven, no quiere que se pierda ninguno. Sin embargo, sabemos que cada uno de nosotros conocimos al Señor en diferentes etapas de nuestra vida, ya sea de niños, de adolescentes, de jóvenes, de adultos, cualquiera que sea la etapa que hayas conocido al Señor, nos tenemos que animar todos juntos para llegar a la salvación, a la meta final. Sin embargo, esta mañana queremos tomar una parte de esos personajes o de esas etapas o esas edades. Nos queremos referir a los niños, a los más pequeños en el reino. Ahorita vamos a explicar esta parte del reino, pero también no solo son los niños de edad corta o de edad y pequeños en edad, sino también aquellos que son pequeños en el reino. Esto quiere decir que necesitamos poner atención. Jesús nos enseñó y nos ha enseñado que tenemos que tener un cuidado. Sin embargo, este mundo tiene parámetros y criterios diferentes. Sabemos que desde el Antiguo Testamento los niños fueron atacados a través de la matanza que hubo. ¿Por qué? Porque Moisés tenía un propósito en su vida para el reino. Asimismo, Jesús, en la misma época de Jesús, mataron a los niños menores de edad. Pero hoy, en esta época actual, podemos ver que la sociedad misma pugnamos a veces, pero los cristianos no debemos pugnar por esas situaciones que no son parte del reino. Principalmente me quiero dirigir a la parte del aborto y de la identidad de género. No es el tema a tratar, pero sí los niños están bombardeados con esos temas en la actualidad. Vamos a empezar nuestro tema en esta mañana y queremos compartirles qué Dios ha puesto cerca de nosotros. Pues sí, hoy, buenos días primeramente a todos. Hoy nos vamos a estar basando en un pasaje de Mateo 18, del 1 al 14. Ahí nos habla de los niños, ¿verdad? De la importancia que tienen, ¿verdad? De por qué son los mayores. También vamos a ver que no debemos hacerlos tropezar y que no debemos menospreciarlos. Ciertamente como papás decimos, no, yo nunca haría tropezar a mi hijo, yo nunca lo menospreciaría porque sé su importancia, pero lamentablemente es lo que estamos viviendo. Podríamos decir porque no estamos cumpliendo lo que Dios nos pide, no estamos llevando a cabo. Y entonces eso es cuestión, o sea, estamos haciéndolos tropezar. Y vamos a empezar con Mateo 18 en versículo 1. Sí, miren, estas tres secciones las vamos a separar de Mateo 18 del 1 al versículo 5. Vemos una escena en donde Jesús dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. En este pasaje vemos cómo Jesús nos quiere hablar a los adultos a través del ejemplo con los niños.
Ahorita vamos a ver los siguientes versículos que son muy interesantes, pero es importante que nosotros podamos visualizar y entender que Jesús nos está hablando en este momento. Nos está hablando de esa importancia en el reino. Pero, ¿por qué? Sería la pregunta, ¿por qué los niños son los mayores en el reino de los cielos? Un capítulo después nos dice que Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí y no se los impidan. Esta parte la vamos a tratar un poco más adelante. Pero después hace una afirmación, dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Y es bien importante que nosotros entendamos que Jesús nos hace un principio que de los niños es el reino de los cielos. Podemos ratificar esto y viéndolo desde el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, solamente entraron Josué por su fidelidad. Caleb fue también por su servicio. Perdón, creo que lo dije al revés. Caleb entró por su fidelidad y Josué entró por su servicio. Sin embargo, los niños entraron porque dice Deuteronomio 1:39, y sus niños, y un poquito más adelante, dice que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Es importante entender que en esas edades de pequeños, ellos no hay un conocimiento, no hay una conciencia de qué es bueno y qué es malo. Ahorita entraremos un poco más en detalle en la edad. Sin embargo, creo que Dios nos puso a los padres un gran privilegio. Y el Salmo 127:3 dice, he aquí, herencia de Dios son los hijos. Cuán importante es que nosotros entendamos que Jesús, a través de sus palabras, nos está dejando un legado que nos permite entender esa herencia que Él nos da. Si no entendemos el legado, entonces no vamos a cuidar la herencia. Cuán importante es que nosotros, los padres, podamos ir caminando con nuestros hijos. Sin embargo, aquí Lili tiene algunos comentarios al respecto. Y bueno, entonces ahorita acabamos de leer que de ellos es el reino de los cielos, que Jesús pone a un niño como ejemplo porque los discípulos traían, no, pues, ¿quién será el mayor? Y Jesús pone a un niño. Pero leamos lo que dice después, que es la razón por la que ellos son tan importantes. Dice el versículo 3 de Mateo 18. Y dijo, de cierto les digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como ese niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces aquí ya nos está dando la característica de por qué son tan especiales, por qué son tan importantes, porque ellos son humildes. Los niños tienen un corazón muy humilde y nosotros los adultos tenemos que aprender de ellos. Este pasaje, más que una invitación, es como un mandato para nosotros de que nosotros tenemos que igual volvernos y hacernos como niños, hacernos humildes. Y el gran ejemplo que tenemos, pues, es en nuestro Señor Jesucristo. Leemos ahí en Filipenses 2, un pasaje muy conocido, que ahí el apóstol Pablo nos está diciendo, tengan este mismo sentir que tuvo Jesús, ¿no? Y nos dice en el versículo 3, no hagan nada por contienda ni vanagloria, antes bien con humildad. Y es cuando empieza a decirnos lo que Jesús hizo. Y si leemos ese pasaje, dice que Él se humilló a sí mismo. Él tuvo también que pasar por ese proceso, ¿verdad? Cuánto más nosotros no debemos ser como niños, humillarnos. Jesús mismo dice que no se hizo hombre, se hizo siervo, fue obediente hasta la muerte. Y eso es lo que nos trae la humildad, a ser obedientes, porque verdaderamente eso es lo que nos va a llevar a obedecer a nuestro Señor. Ese corazón humilde nos lleva a ser obedientes, ¿no? Y cumplir precisamente lo que nos está diciendo aquí, que nos volvamos y nos hagamos como niños. Sí, es muy importante. Tenemos que también visualizar los padres que la edad propicia para que los niños, esa semilla, su corazón es tierra fértil. La edad que nosotros tenemos que poner atención en todas las edades, sin embargo, de recién nacidos
hasta los 12 años es muy importante porque podemos impactar su vida, pero podemos impactar su vida solo con el testimonio. Vayamos a la siguiente parte, la segunda, que no debemos ser piedra de tropiezo, porque en el versículo 6 dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino, de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos. Ay del mundo por los tropiezos, pero aclara por qué lo está diciendo. Porque es necesario que vengan los tropiezos. La trigo y la cizaña tienen que, la parábola del trigo y la cizaña nos enseña que crecen juntos y habrá un tiempo en que se corte esa cizaña. La diferencia es el fruto. Sin embargo, dice aquí, pero hay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Muchas veces los papás no tenemos esa conciencia de que nosotros podemos ser ese tropiezo para los hijos. Cuando nosotros vamos a presentar a nuestros hijos a la iglesia, nosotros estamos tomando una responsabilidad de ir al frente de ellos, de ser fieles primeramente nosotros. No es cuestión de llevar a nuestros hijos a la iglesia o a la congregación para que les enseñen la palabra y los mismos niños la vivan. Esto en el reino no es así. Ahorita lo vamos a ver de manera más puntual. Miren, sabemos que en la semana un niño tiene entre 25 y 30 horas en la escuela, donde tienen enseñanzas diversas, pero dentro de esas enseñanzas hay enseñanzas anticristianas y antibíblicas. Entonces, por eso, cuán importante es que la pregunta sería, ¿cuánto tiempo nosotros le dedicamos como padres en la casa a orar, a meditar en la palabra, a ser ejemplo para ellos? Si ellos ven problemas en el matrimonio, ven problemas en ejercer la paternidad, su fe puede ser lastimada, por lo tanto podemos ser una piedra de tropiezo para ellos. Lo que tenemos que hacer es que tenemos que entender que el llamado primero es para nosotros. Ese llamado, nuestros hijos iremos caminando no con nuestros hijos por delante, sino con nuestros hijos por detrás. Entonces, tenemos que aprender. De lo contrario, estamos enseñando una religión y no una relación. Cuán importante es que nosotros entendamos que somos los privilegiados por parte de Dios para mostrarles lo que es el reino. Otras personas pueden utilizar Dios, los maestros en la iglesia, son un instrumento también de Dios, como en su momento utilizó a las parteras. Pero necesitamos que los papás podamos entender. Lili nos va a explicar un poquito más de ello, pero nada más el último punto. Hace una advertencia, dice, por tanto. Por tanto, significa que él tiene que haber en nosotros un detenernos, reflexionar, meditar en lo que estamos hablando y podamos aprender y que esta palabra pueda ser hecha carne en nosotros. Y es que nosotros podemos hacerlos tropezar porque no estamos haciendo lo que nos corresponde. Tenemos un pasaje muy conocido también en Deuteronomio 6. Vamos a recordarlo, Deuteronomio 6, del 1 al 2, que dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor tu Dios mandó que les enseñase. Y fíjense, aquí viene lo importante. Lo primero dice, para que los pongan por obra. No empieza diciendo para que se los memoricen, o no empieza diciendo para que los lean todos los días. No, dice para que los pongan por obra. Entonces aquí es donde los papás, como decía mi esposo, tenemos que dar el ejemplo. Nosotros, si queremos que nuestros hijos sean discípulos de Jesús, primeramente nosotros tenemos que ser discípulos de Jesús. Y este pasaje, ¿no? Continúa diciendo, me voy a saltar un poco hasta el final, porque dice, o sea, para ponerlo por obra, y dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, primero empieza conmigo, posteriormente con el hijo, posteriormente con los nietos, ¿verdad? No es algo que digamos, ahorita yo ya no estoy en etapa de criar hijos, ya pasó eso. ¿Sabes qué? Quizá tienes nietos
O sabes que ahorita vamos a ver un ejemplo donde los tíos fueron cruciales, ¿no? O como personajes que adoptan niños que fueron, ¿no? Su ejemplo lo vemos aquí en la palabra. Entonces, todos tenemos esta influencia con los niños. Nuestra vida puede ser de impacto para tu vecinito, supongamos, si tienes un niño chiquito. No es, todos tenemos que ver con niños, no nada más es ahorita. Sí nos estamos enfocando a los padres, pero todos podemos encaminarlos. Este pasaje también muy conocido de Proverbios 22:6 que nos dice, instruye al niño en su camino, ¿no? Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿qué es esta instruye? Es toda un proceso, una capacitación, un entrenamiento. Si, por ejemplo, pensamos en un atleta de alto rendimiento, pues no va a hacer sus entrenamientos 2 horas a la semana, ¿verdad? Nunca va a llegar a ser de alto rendimiento. No, él tiene que entrenar todos los días, a toda hora, todo su mundo está inmerso en eso. Pues nosotros también, si queremos que nuestros hijos sean verdaderos discípulos de Jesús, entonces ese entrenamiento va desde que nacen, ¿verdad? Entonces nosotros estamos instruyéndonos en el camino. Jesús es el camino, ¿verdad? Porque el mundo los quiere instruir en su camino. Nosotros entonces tenemos que tomar las riendas e instruirlos en el camino de Jesús, ¿no? Hay un pasaje que me gusta mucho donde se nos dice de Abraham que, o sea, porque el nombre de Abraham ya tiene padre incluido en su nombre, ¿no? Primero padre exaltado, luego padre de multitudes, para nosotros ser padre de la fe, es padre, pero ¿qué lo hizo ser un padre ejemplar? Esta cita quisiera leerla, Génesis 18:19, también porque dice, porque yo sé, o sea, está hablando Dios acerca de Abraham, porque venía lo de Sodoma y Dios dice, le ocultaré algo a Abraham. Y viene luego este pasaje que dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor. Ahí está la clave porque Abraham es un padre ejemplar, porque hizo que sus generaciones, y eso estoy hablando que nos llega la bendición hasta hoy por medio de Jesucristo, hizo que todas sus generaciones guardaran el camino del Señor. Ese debe ser nuestro mayor enfoque con los niños, que no se aparten del camino del Señor. Y tenemos muchos ejemplos del camino, rápidamente, nada más ahorita. ¿Qué dice el Salmo 103:7? Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Si se fijan, las obras pueden hacer que hasta se aparten, porque el pueblo de Israel eso hacía, se apartaba a pesar de haber visto las obras. Pero cuando el camino, o sea, es mostrado como con Moisés, ahí está, no se desvía. Reiterando la idea, por tanto, ese alto que tenemos que hacer en el camino nos tiene que ayudar a entender que el propósito de Dios es que nosotros como padres demos, como Juan el Bautista lo dice, por sus frutos los conocerán. Podemos tener buenas acciones, pero esas acciones tienen que ir acompañadas de un fruto. Cuando vemos en Corintios que nos dice, pudiera repartir todos mis bienes a los pobres, pero si no tengo amor, de nada nos sirve. El principio es el amor. Sin embargo, el fruto es algo que nos ayuda. Vamos a hacer una aplicación para los padres en lo que es el fruto del Espíritu. Que el amor, el gozo y la paz de nuestro Señor Jesucristo nos ayude y nos motiven para poder cumplir ese encargo que tenemos. El amor, el gozo y la paz. Porque eso Dios nos los da de manera directa. Lo siguiente es que dice que la paciencia, la gentileza o benignidad y la bondad sean recibidas por nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser buenos. Tenemos que ser bondadosos con ellos. Tenemos que ser gentiles con ellos y tenemos que tener paciencia. Esos frutos los tenemos que... Y por último, los últimos 3 nos ayudan a nosotros a caminar para que nuestros hijos nos vean. La fidelidad
la humildad que ya dijimos y el dominio propio. Entonces, todo ese fruto nos ayuda como padre a dar. ¿Sí que quieres comentar? Sí, no, es que ahorita, o sea, finalmente todo esto que está diciendo mi esposo cae en que tenemos que enseñarles la palabra. O sea, todo ahorita que decía lo del camino tiene que ser fundamentado en la palabra, ¿no? Hay una profecía muy conocida de nuestro Señor Jesucristo ahí en Isaías 7:14, ¿no? Que nos habla de que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Pero justo el versículo después, que es el versículo 15, nos dice, y comerá mantequilla y miel, y pongamos atención como dice, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y escoger lo bueno. Mi esposo hace rato comentó el versículo de Deuteronomio 1, cuando los niños entran a la tierra prometida. Dice, es que ellos no saben todavía distinguir entre el bien y el mal. Pero aquí nos dice que hay que comer mantequilla y miel para saber desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Y a qué se refiere esto? Pues a la palabra, ¿verdad? O sea que desde niños se les tiene que dar la palabra para que precisamente puedan tener esa base para poder escoger, desechar lo malo. Eso es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, precisamente, a desechar lo malo, porque están bombardeados, como dice mi esposo, en el mundo. Y lo único que va a hacer que ellos puedan decidir correctamente va a ser los principios de la palabra. Tenemos un pasaje de Jonatán, el hijo del rey Saúl, cuando él de repente come miel. ¿Y qué hace? Se le abrieron los ojos. Eso es lo que hace la palabra en nosotros, en nuestros hijos. Se nos abren los ojos para poder entonces distinguir el bien del mal. Ok, entonces este segundo consejo que nos dice que no debemos ser piedra de tropiezo está basado básicamente en el fruto y acción. Que nuestras acciones tengan fruto en medio de ello. El tercer consejo es un consejo basado en la intención. Esto quiere decir más en el interior, el otro está en el exterior, claro, también tiene que venir del interior. En el versículo 10 dicen, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Esto nos invita, miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Eso quiere decir que nosotros tenemos que ser parte de eso. Nosotros muchas veces menospreciamos lo que hace un niño en favor, a veces de la misma casa. Una oración, una palabra, recordándonos a veces lo que aprendió en su clase. No sé, tantas cosas que Dios ha puesto, pero no solo a veces podemos menospreciar a los niños. Mismo Jesucristo fue menospreciado en la cruz, eso lo dice Isaías 53, pero también podemos menospreciar los consejos. La misma palabra podemos menospreciarla. La disciplina del Señor podemos menospreciarla. Entonces, tenemos que entender, para que no menospreciemos a un niño, vamos a ver la parte espiritual. Y dice, podemos menospreciar a los niños. Básicamente quisimos 4 puntos tocar. Decimos que su conversión no es real porque hay inmadurez de ellos. También decimos que no entienden o disciernen la palabra porque no tienen ni la educación ni desarrollada un estudio de la profundidad a lo mejor de la palabra. También podemos decir que no tienen una vida espiritual activa. Y todo esto es menospreciar. Y también podemos decir que no pueden entender la presencia de Dios. Vamos a ver unos ejemplos que nos ayudan a entender en toda la Biblia que los niños tienen capacidades que a veces no hemos permitido que se desarrollen por ese menosprecio. Y es que si nos ponemos a pensar, los niños ya forman parte activa del reino de los cielos, tienen un impacto eterno. Ellos, por eso Jesús nos da la importancia de ellos. Ustedes pudieran imaginarse qué hubiera pasado en la alimentación de los 5,000 si un niño no hubiera dado su comida. O sea, fíjense la importancia de este milagro. Es el único que se menciona en los 4 evangelios. Y el apóstol Juan nos hace referencia que fue un niño que dio sus 5 panes y sus 2 peces, y de ahí
Jesús pudo alimentar a una multitud. Sabemos que no solo fueron 5,000, ¿verdad? Porque eso eran los varones, sino también a más mujeres y niños. Entonces ahí vemos que la generosidad de ese niño tuvo un impacto eterno. Por decir uno, no sé, ahorita yéndonos al Antiguo Testamento, ustedes recordarán que se nos habla ahí de un poderoso capitán del ejército sirio, Naamán, que estaba leproso, y una niña sierva ahí en su hogar le dice, pues debería de ir a mi tierra con un profeta, ¿no? Refiriéndose a Eliseo. Y toda esa historia la tenemos ahí, como es sanado Naamán, gracias a que una niña compartió de su fe, ¿no? Los niños pueden ser evangelistas tremendos, ¿verdad? Otro ejemplo, que María, la hermana de Moisés, ¿se imaginan? Ella fue la que iba cuidando lo que el canasto no se fuera por otro lado, y hasta que ya llega con la hija de Faraón, entonces ella sale como si de la nada, ¿verdad? Diciendo, pues yo le puedo conseguir una nodriza a este niño. ¿Qué hubiera sido de Moisés si no es porque su hermana niña también ahí iba cuidándolo? Tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, el rey Joás reinó a los 7 años. Pero fíjense la importancia de un tío, su tío que era sacerdote, Joiada. Lo rescata de la matanza que estaba haciendo su propia abuela, esta señora Talía, que estaba matando a todos, no importaba si era su descendencia, le estaba matando a todos porque quería el reino. Pero un tío rescata a este niño, ¿verdad? Y cuando tiene ya los 7 años, lo saca para que reine. Imagínense, este niño me encanta porque dice que fue obediente todo el tiempo que vivió su tío Joiada, ¿no? Entonces aquí vemos cómo la obediencia que hace rato comentábamos que era parte de la humildad, trae un fruto bueno. Otro rey, Josías, un niño también que empezó a reinar a los 8 años. Me encanta la historia de Josías porque él fue profetizado 300 años antes de que naciera. Díganme si no son importantes los niños. Este rey hace toda una reforma, limpia el templo de idolatría, repara el templo. Él se conmueve tanto de escuchar la ley que dice que se humilló a sí mismo, o sea, se humilló también. Por eso todo nuestro tema ha sido, si se fijan, cómo la humildad es muy importante. Y un último ejemplo, porque podríamos decir muchos, ¿verdad? El que conocemos quizá más, el del niño Samuel. No todos conocemos la historia, pero me gusta cómo aquí a él se le da un mensaje de Dios, ¿no? Para el sacerdote. Y podríamos decir un mensaje fuerte, ¿verdad? Pero saben que Dios no se hace chiquito, o los niños no tienen un Espíritu Santo infantil. No, ellos reciben de Dios la revelación como la podemos recibir los adultos, ¿no? Pero me gusta aquí mucho cómo el sacerdote le enseña a escuchar la voz y le dice, no, ve y di, aquí estoy, Señor, habla, que tu siervo oye. Bueno, es importante nada más recalcar en esta parte de Samuel, es un gran ejemplo porque lo decíamos, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Samuel es un ejemplo de eso. Él fue instruido en esa palabra, pero es importante que nosotros entendamos que porque nuestros hijos van a la iglesia, Samuel estaba en la iglesia, servía en la iglesia, pero la palabra no había aprendido a escuchar la voz de Dios y la palabra no había sido revelada. Necesitan los niños que alguien les enseñe a escuchar la voz, que la palabra sea revelada en ellos. El privilegio, volvemos a decir, es de los papás. No perdamos ese privilegio. Al contrario, miren lo que dice el último versículo que estamos viendo. Dice, así que no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, que no se pierda. Ya a ellos les dio un lugar ser los mayores en el reino. Por eso tenemos que aprender los padres
primeramente asumir esta responsabilidad y la debemos hacer con amor, con gozo y con paz. Nuestros hijos, mi papá tiene 96 años y tiene un hijo de 57 años y todavía sigue velando por nosotros de muchas maneras, espiritualmente especialmente. Por eso tomemos en esta mañana conciencia. La próxima semana seguiremos platicando con ustedes. Hoy hablamos del corazón de Jesús, acerca de no perder a uno de los pequeños del reino. La próxima semana hablaremos cómo desarrollar en nosotros características del corazón del Padre. Esto no es para los papás. Corazón del Padre es para todos. Todos tenemos que desarrollar ese corazón del Padre. Otra cosa es el corazón de Padre. Entonces, la próxima semana los esperamos y muchas gracias por esta invitación. Nos quedamos muy gozosos y muy contentos porque podemos compartir la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo haya hablado a sus corazones, a sus mentes y que podamos poner por obra y práctica esta palabra. Que Dios les bendiga y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Que la bendición de Dios sea sobre cada uno de nosotros y de los que nos escuchan. Buen día. Buen Buen día. día.